El profesor como gestor del aula. Para comprender el sentido de la actuación de un profesor, es importante ubicar su función. Dentro de las finalidades propias de una organización particular, como es la educativa. Dicha organización adopta su sentido en la medida que actúa desde una perspectiva de mejora. La meta de la mejora en educación no es otra que la formación de ciudadanos críticos y transformadores en una escuela con unos profesores que mantienen y trabajan a través de valores como la equidad y el éxito para todos dentro de un proyecto cultural y social. Estamos hablando entonces de escuelas democráticas donde el alumno construye su conocimiento y aprendizajes, mientras que el docente es un guía que empuja al mismo al desarrollar sus potencialidades. A través de este trabajo vamos a ir comprendiendo mejor qué es una escuela democrática y cómo se hace un profesor democrático. Como bien comentaba Freire, no solo se trata de transmitir el conocimiento, sino de promover la curiosidad y volverla cada vez más crítica, produciendo el conocimiento en colaboración o en conjunto, es decir, desde una perspectiva horizontal. Dentro del perfil y las competencias del profesor, tomando en cuenta que la competencia es esa integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permiten un buen desempeño en contextos complejos y auténticos, presento la estrategia de Stoll y Phil para situar el contenido del aprendizaje de los profesores en la educación del siglo XXI. Los cuales plantean 7 estrategias. La primera, comprender el aprendizaje, significa conectar con el conocimiento que permanentemente se está generando sobre el aprendizaje del alumno, mientras que los conocimientos de contenidos implica la tarea de ponerse al día y actualizarse en relación con los contenidos específicos de la disciplina. La comprensión pedagógica tiene que ver con unir la comprensión del aprendizaje del alumnado con el conocimiento de contenidos para desarrollar una enseñanza eficaz, mientras que el de las emociones reconoce que el aprendizaje es una tarea emocional y por lo tanto los docentes tienen que aprender a conocer las respuestas emocionales del alumnado y a crear esos compromisos y lazos con y entre los alumnos. Conocer los fundamentos del cambio. Los docentes necesitan saber qué puede suceder en el futuro para ubicar su tarea, pero también tienen que saber manejar la incertidumbre y el conflicto. Nuevo profesionalismo, a partir de reconocer la enorme dependencia de lo que ocurre en los centros con el entorno. Implica saber crear y formar parte de un modo responsable de una comunidad, pero también estar dispuesto a mantener un enfoque profesional orientado a la investigación sobre el trabajo. La meta del aprendizaje supone estar dispuesto y convertir en una rutina mental la reflexión sobre el propio aprendizaje. Los principales ámbitos de actuación del profesor se divide en 3 niveles. El facilitador del aprendizaje, el cual nos sitúa en una visión del profesor en la que, aún llevando la dirección de los procesos de enseñanza, pretende transferirle la responsabilidad y el protagonismo del aprendizaje al propio alumno. El orientador y gestor de la convivencia, donde destaca el papel formativo
del profesor. La tarea de él adquiere mayor relevancia y se completa cuando realiza tareas de orientación al alumnado, siendo su finalidad contribuir a un desarrollo integral para desarrollar un aprendizaje autónomo, una participación activa, crítica y transformadora. Y el miembro de una organización donde el docente se encuentra integrado dentro de una estructura organizativa en la que existe una serie de normas y relaciones jerárquicas y además debe asumir responsabilidades de índole legal y material. Continuando con nuestra exposición, el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje, lo cual es un transmisor autorizado de conocimientos para convertirse en un tutor del aprendizaje, es decir, un docente capaz de motivar a los alumnos en la materia que enseña, plantear preguntas, guiar en la búsqueda de soluciones y evaluar adecuadamente el aprendizaje. Estamos hablando acerca de que es un mediador y un facilitador del mismo, lo cual conlleva a una ética profesional que habla acerca de los conocimientos y las capacidades docentes para facilitar el éxito escolar de todos los estudiantes. Es un guía. Dentro de la metodología de la enseñanza de un profesor estamos hablando de las acciones. Y existen 3 dimensiones básicas de los principios metodológicos. En las estrategias de enseñanza, la cual supone adoptar decisiones sobre los procesos de aprendizaje que han de experimentar los alumnos. Los medios y recursos didácticos, el cual nos habla de los materiales de apoyo a la docencia con las que cuenta el profesor para realizar su labor, libros, DVD, televisiones, etcétera, y la organización del entorno del aprendizaje, que habla acerca de la distribución del tiempo, la organización espacial, los agrupamientos y las relaciones interactivas entre el alumno y el profesor, que son importantes. Es decir, dentro de la tercera están los agrupamientos, la organización del espacio y el tiempo y la relación interactiva entre el profesor y el alumno. La evaluación. Este es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde no solamente recae en un examen, sino que el propósito es que se divida todo el trabajo en clase y que tenga cierto peso las actividades, ya sea dentro del aula y fuera de ella, que puedan dar valor de una manera integral para poder calificar. La evaluación sigue los siguientes principios que ayudan a que precisamente se forme una calificación completa y no solo en base a un número estadístico en un examen. Aunque, insisto, es importante, no es lo primordial, sino que el alumno comprenda y entienda y tenga sentido de lo que está recibiendo en el salón. La segunda parte es el profesor como orientador y gestor de la convivencia de un grupo. Aquí los grupos son de suma importancia para la formación del profesor. La tarea es este desarrollo integral del alumno para capacitarle en un aprendizaje autónomo y sobre todo nos recalca que sea de manera activa. El alumno tiene que desempeñarse dentro de su medio o su espacio. Supone entonces consolidar un tipo de relación con los alumnos, no únicamente como transmitir de conocimiento, sino también un rol más personal o interpersonal. El docente que es gestor de la convivencia ha de contar con unas habilidades para la gestión de la dinámica interna entre los alumnos en la clase. Por lo tanto, existen modelos de afrontamiento de la disciplina por parte del docente. Uno de ellos es el agresivo dominante,
donde el profesor percibe la indisciplina como una agresión personal y reacciona agresivamente. Esto se hace porque yo lo digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de buscar una estrategia para tener un ambiente sano y controlado, lo toma de alguna manera personal. El pasivo permisivo es el caso del comportamiento de aquellos maestros que por economía de esfuerzo y o por impotencia deciden no prestar atención o tratar de mantenerse al margen cuando se produce un comportamiento disruptivo. No se meten. Finalmente, el docente asertivo democrático es aquel que escucha y está atento a las necesidades de sus alumnos y puede llegar a consultarlos y hacerlos partícipes de la situación. Afronta la indisciplina con decisión, aplicando las normas acordadas desde el inicio de clase. Es fundamental que el profesor domine las dinámicas relacionales que se producen dentro de un grupo. Esto se consigue a través de principios de procedimiento que se indican a continuación. Aquí están establecidas, sin embargo, voy a tomar en cuenta un ejemplo que está de moda ahora, La Casa de Papel. Quizás sea más fácil poder, de alguna manera, comprender estos principios. El primero es potenciar unas relaciones de afecto, estima y seguridad en el seno del grupo. Es decir, se proporcionan sentimientos de seguridad, apoyo, reconocimiento a su valía y en un clima de solidaridad. El segundo es contribuir a establecer objetivos compatibles con los del grupo. En este caso, sería a lo mejor la obtención del dinero. Pero igual podemos pensar en cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, Don Gato y su pandilla, no sé. Tercero, ayudar a la estructura de roles. Cada miembro del grupo desempeña un papel importante. Quien tuvo la oportunidad de ver la serie sabe que cada uno tenía designado una actividad. Cuarto, fomentar la creación de normas propias dentro del grupo. Las normas son los patrones o modelos de conducta compartidos por los miembros de un grupo e indican el comportamiento adecuado en cada situación, y como consecuencia tienen la conformidad de estas mismas normas. 5. La comunicación o potenciar esta comunicación de calidad como componente básico para sentirse vinculado a un grupo. 6. Promover el sentido de pertenencia, lo cual nos dirige a una identidad grupal con conciencia colectiva. Finalmente, 7. Cuidar los procesos de vida de los grupos. Una vez concluida la meta, el grupo se desintegra y evoluciona. Hablando de evolución, para poder de alguna manera llegar a transformarnos, pasamos por ciertos retos que pueden causar conflictos, los cuales son algo natural e inevitable. Por lo tanto, el docente debe estar preparado a través de ciertas técnicas y recursos para poderlos afrontar. Una de ellas es el círculo de amigos y el método de picas, que trata de repartir responsabilidades. Lo que se pretende es salir de una manera factible y sana, aceptando errores y asumiendo responsabilidades, pero también aprendiendo del mismo. Finalmente, el tercer apartado, donde el profesor se asume como un ser integrado dentro de una estructura organizativa con normas y responsabilidades, además de compromisos laborales, donde no está solo, sino trabaja en conjunto a través de órganos docentes, donde existen equipos directivos que delegan responsabilidades a través de las coordinaciones, por ejemplo la tutoría, y haga recurso de universidades y órganos externos para el apoyo en la educación o a la educación. Todo esto permite que el profesor
se ejerza como un profesional democrático. Muchas gracias.